Muy buenas noches, distinguida teleaudiencia del ciberespacio. Nuevamente con ustedes aquí en Cultura Política, programa de los 7 ciudadanos. Hoy, sábado 8 de junio, conversamos con ustedes sobre las incidencias que pasan en nuestro país y sobre los comentarios que estos nos ameritan y merecen. Nuestra voz editorial es: Congreso Innombrable cambia mocos por babas. El Congreso de la República, en vez de proponer medidas adecuadas para mejorar las leyes electorales y fortalecer la continuidad y estabilidad de los partidos políticos regionales que diversifican las opciones de desarrollo interno, ha optado por aniquilar la intervención política de las regiones, impidiendo que participen en los próximos procesos electorales. El Congreso de la República ha impedido que los protagonistas de cada región usen poder para concretar gestión pública en perspectiva del desarrollo de sus respectivas jurisdicciones. El poder lo detentará sin empacho Lima con sus partidos que dicen ser nacionales. Se impide que las poblaciones regionales con diversa ideología conduzcan y resuelvan los problemas que confrontan. Obviamente, el problema que ocasionan los partidos políticos regionales es mayúsculo, debido a inoperancia, corrupción indetenible y nepotismos encubiertos, pero esos males deben corregirse no impidiendo la participación electoral. Observamos con disgusto que no se ha legislado para subsanar las imperfecciones que han surgido de la pésima ley de descentralización regional que resta y anula capacidades y competencias de gestión a los partidos que advienen a la gestión pública. No se ha legislado para que la organización política regional que llega al poder no solo luzca planes de gobierno que nunca concreta, sino que mejoren su organización con visible vida partidaria a efectos de que la militancia efectúe control político y debata temas centrales de desarrollo regional y que apoye la gestión de los gobernadores y sus equipos técnicos y que a su vez se instale una real estructura partidaria y no sea fantasmal como ahora sucede en las diferentes regiones del país. Reiteramos que los partidos políticos regionales, que así sean cúpulas domésticas de extensión de intereses lucrativos de grave repercusión, no amerita yugular las expectativas políticas de las poblaciones de esas regiones, a las que se les usurpa sus particularidades y se les impone la presencia de partidos políticos nacionales que son cuna de desencanto y también emanación continua de corrupción. Se dice que quienes se lanzan para gobernar no lo hacen para honrar la investidura, sino que lo hacen para robar del erario público, a través de deshonestas ejecuciones de obras de infraestructura, copándolas con profesionales y personajes predispuestos a organizar pillaje y coima. Esas comparsas funcionan como soporte de indebidas intromisiones en el aparato regional, y eso es verdad. Pero las malas tendencias se corrigen mediante reformas adecuadas y no mediante autoritarias y verticales supresiones de los derechos políticos. Así, la elección programada para noviembre del año 2026, de acuerdo a los calendarios establecidos hace más de 5 lustros, serán imposición y esclavitud y fórmulas repudiadas desde el interior del país. El Congreso de la República ha procedido con ánimo destructivo y dictatorial antes que con voluntad propositiva y lo ha hecho sin analizar la realidad de representación democrática en el país. Resultado de este enjuague de merengues con perendengues, se envía al Perú al traste y al atraso político por culpa también e indudable de los electores peruanos, que a los que no les interesa construir e instruir sus criterios con cultura política y saber optar por el bien común y no por el bienestar de los enclaves tribales. Pregunta final: ¿qué es la reciprocidad andina en el manejo del poder en la política? Obviamente esa reciprocidad andina es diferente a la INI y a esa solidaridad constructiva. En cuanto a poder, en la reciprocidad andina actual es compadrazgo y repartija de favores. Es puente y puerta giratoria para trasladar favores. Y eso debe cambiar, y quienes deben hacerlo son los actores sociales puneños y la población. Evitemos que el centralismo limeño nos enmende la plana y corrijamos nosotros, actuando con visión de futuro.
¿Sabían ustedes que en la realidad de gobiernos locales estamos pasando, por ejemplo, de municipalidades distritales a municipalidades tribales, donde cada 4 años se cambia de jefe de tribu que ingresa con su séquito y edifica a medias, oscuras e innecesarias obras? ¿Esa realidad la debe cambiar Lima, suprimiendo las elecciones municipales? No, las elecciones regionales tampoco. No, nosotros debemos enmendar esa práctica negativa y efectuar control social y convertir la gestión pública que emana de las decisiones de poder político, asignando poder a personas o partidos vía elecciones populares, en documentos al alcance de la población que evalúen el inventario y nos den dignidad y honradez. En nuestra página de historia, Nacho, vamos a recordar Estado, empresarios y progreso. En la historia de la República, por lo menos 2 negociaciones se constituyen en muestra suficiente de la perfecta ineficacia del Estado en alianza con empresarios nacionales y extranjeros para supuestamente lograr progreso y desarrollo. Hace más de 100 años, el contrato Dreyfus, y en la actualidad, el caso Odebrecht. Los empresarios tienen su vista siempre en su bolsillo y jamás en el bien común, y son agentes corruptores de funcionarios del Estado que obviamente no son angelitos. El contrato Dreyfus fue un acuerdo comercial firmado en París el 5 de julio de 1869 entre los representantes del Estado peruano y la Casa Dreyfus Hermanos. Por medio de este contrato, la Casa Dreyfus se comprometía a adquirir del Estado peruano 2 millones de toneladas de guano de islas, valorados en 73 millones de soles, que debería abonar a razón de 700,000 soles mensuales. Al mismo tiempo, se comprometía a dar al Estado un adelanto de 2 millones de soles, comprometiéndose además a cubrir el servicio de la deuda externa peruana, que ascendía a 5 millones de soles anuales. Fue aprobado este contrato por el gobierno el 17 de agosto de 1869, en medio de una gran polémica que dividió a la opinión pública. Por entonces gobernaba en el Perú el coronel José Balta y el ministro de Hacienda, Nicolás de Piero Villena, que fue el artífice de este contrato. Cuando Balta asumió el poder, encontró una caótica situación económica. Desde la década de 1850, el producto que aportaba los mayores ingresos a la hacienda pública era el guano de islas, entonces de gran demanda en Europa y Norteamérica por sus propiedades fertilizantes. La venta del guano se basaba en el sistema de la consignación del guano, que consistía en que el Estado contrataba con ciertos individuos llamados, entre comillas, consignatarios, entre comillas, empresarios, ¿no?, para que vendieran el guano al extranjero en ciertas cantidades. Estos consignatarios cobraban por ello una comisión y luego entregaban al Estado el producto de su venta. Haciendo así de intermediarios, estos empresarios consignatarios hicieron suculentas ganancias. La crisis económica que confrontaba el gobierno, al no tener recursos para pagar sus compromisos internos, externos, se veía obligado a solicitar préstamos
a estos consignatarios empresarios. Estos otorgaban los préstamos sujetos a intereses al mejor estilo judío, marcados por la usura, 2 y hasta 3% mensual. Aún más, como condición para prestar dinero, usaron la artimaña de pedir prórroga de sus contratos, obteniendo mayor cantidad de años en calidad de consignatarios. De ese modo, la caja fiscal se convirtió en prisionera de estos consignatarios, entre comillas, llámese aristocracia limeña, entre comillas, llámese después partido civilista. De este modo, la caja fiscal se convirtió en prisionera de estos consignatarios. Tal es la espinosa situación que el gobierno de Balta se propuso solucionar. El Congreso de la República, por su parte, le advirtió que no daría más prórrogas a los consignatarios, por lo que había inevitablemente que darse una solución drástica y radical. Suscrito el contrato de Dreyfus, los denominados consignatarios o empresarios nacionales del guano acusaron al gobierno de despojo e intentaron suplantar por la vía judicial a la Casa Dreyfus. La Corte Suprema, Poder Judicial, dio la razón a los consignatarios. Pero el Congreso de la República zanjó finalmente la controversia, aprobando y poniendo en ejecución el contrato el 11 de noviembre de 1870. Dreyfus no llegó a cumplir a cabalidad todas las cláusulas del contrato y fue acusado de hacer manipulaciones en desmedro del Estado peruano. El contrato, tras tener sucesivas modificaciones, fue rescindido finalmente en 1875. Bien, estamos ingresando a nuestra tercera estación y vamos a hablar sobre un tema que para muchos hace demasiados años atrás, felizmente, ha sido un tema controvertido. Es la sexualidad. Y la sexualidad es muchísimo más que lo meramente genital y procreativo. La sexualidad no simplemente alude y se concentra y estaciona en lo corporal sensitivo. Es una pulsión energética a la que se debe rodear de belleza y limpieza. ¿Por qué? Porque la sexología es un poder que da sociedad y cultura y emana muchas fuerzas de creatividad, de inspiración, de ilustración y además conforma un espacio de satisfacción inherente a la condición humana, ¿no? Así es, Ancho. Pero mira, a ver, yo he estado reflexionando, pensando sobre este tema sexualidad en esta semana. Y hay un enfoque que es el enfoque antropológico de lo que es la persona humana. Y este enfoque antropológico dice que la persona humana es una existencia trinitaria de cuerpo, inteligencia y voluntad. Y que este cuerpo, esta inteligencia y voluntad, esta persona, tiene necesidades que si no las satisface, ya sea el cuerpo, la inteligencia y la voluntad, dejan de existir, dejan de ser. Entonces, el concepto de necesidad es algo que sí o sí debe ser satisfecho, por eso es necesario, tiene condición de necesidad. Es así, si no, no es así. Y, por ejemplo, el cuerpo necesita energía. Obvio. Y sin energía no hay cuerpo, pues. ¿Y cuál es el satisfactor de esa energía? El alimento, el agua. Ese es el satisfactor, ¿no? Y así, el cuerpo tiene 5 necesidades. Una de ellas, Nancho, es el sexo. Pero si uno no tiene sexo, ¿por qué el cuerpo se va a morir? No creo que se muere el cuerpo, no. Deje de existir el cuerpo por no tener sexo. Pero lo que sí se muere es la descendencia. Claro, y ahí ha habido que hacer una especie de atingencia para complementar la riqueza de lo que es esta actividad inherente a la naturaleza humana. El sexo
es, digamos, con absoluta certeza, una vinculación estrictamente carnal, sensitiva, que tiene pulsiones. Como toda pulsión, crea cosas y después desaparece, y puede ser hasta violenta, porque las pulsiones son esas, ¿no? De creación y también de destrucción, de eros y tanatos. Y entonces, ese es el sexo. Al reino animal, todos los animales, hasta seres humanos tienen sexo, pero la sexualidad ya es espiritualidad y es otra entrega, porque tenemos que descartar, Ismaco, lo que fue el principio cartesiano y la imposición religiosa que dividieron el cuerpo en dos. Una cosa es el espíritu y otra cosa es la carnalidad. Y entonces eso felizmente se ha ido diluyendo, no porque uno fuera contestatario, etcétera, sino por presiones demográficas y por la idea de la libertad. Hay famosos libros sobre la liberación de la sexualidad, es decir, la apetencia humana a disfrutar de ese goce divino. Y entonces se destroncó felizmente esa idea dual. Una cosa es el cuerpo, otra cosa es el espíritu, cuando la sexualidad junta a los dos. Y hay otros conceptos que vienen ahí añadidos. La moral, el pudor. Qué bello es el pudor, ese encanto de ruborización que tenían las mujeres anteriormente y que hacía realmente conmovedor la aproximación de un hombre con una mujer, con el enamoramiento. Entonces, esa sexualidad es la que debe fortalecerse y restituirse, porque es creatividad y es limpieza y es una especie de catarsis permanente, porque va aparejado con el enamoramiento, claro, con el cortejo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el sexo es el cuerpo en acción de hombre y mujer, pero si no se satisface eso, probablemente no hay reproducción. Entonces algo muere, la especie humana, ¿no? Ahora, ese es el cuerpo. La inteligencia. ¿Cuál es la necesidad de la inteligencia? Es explicarse por qué las cosas. No es el conocimiento en general, sino es el por qué, y está de los niños, etcétera, por qué. Y lo otro es la voluntad. Entonces la voluntad es lo que viene lo que está diciendo en este enfoque, ¿no? Está diciendo que la voluntad se nutre de una necesidad, y es el afecto. El afecto. O sea, el cariño, el amor. Entonces, en esa voluntad uno uno quiere reflejarse en el otro, y que el otro sea mejor que uno. Es lo que pasa con los hijos. Es lo que pasa con la mujer que amas. Te reflejas en ella para que ella sea feliz, que tenga placer, que goce. Ese es, y tú te sientes realizado al ver eso, realizado en tu voluntad, o sea, en tu alma, en tu amor, en tu afecto, ya. Entonces, eso es ya sexualidad. Entonces, yo no sé si hemos visto Juego de Tronos, esa serie mundial, en fin, cuando se encuentra con el Dothraki, el hombre altazo, ¿no? De los caballos, en fin, y le entregan para que, bueno, le entregan, ¿no? ¿Qué hace el Dothraki? La agarra el perio y la penetra por atrás, al igual que los caballos. Ese es sexo puro, es reproducción. Cierta animalidad también, ¿no? Claro, pues, violencia, prepotencia, claro, y pero hasta machismo, ¿no? Cuando la negrita le dice después que cómo hacer, ella le enseña al otro. Ya, entonces le enseña lo que es el afecto, cómo se refleja en la práctica ya de su propia sexualidad, en diferentes posiciones, etc. Y el hombre se transforma, y la mujer también. Ahora, claro. Y tú has leído, Ismaco, bastante a Soren Kierkegaard, un famoso filósofo danés, que él habla de una especie de castigo divino que se dividió al hombre y a la mujer y se juntan a través del amor y son unidad. Esa es la sexualidad, la compenetración, la complementación, hablar de un altar de pureza y de entrega de la belleza, no solamente orgásmica, sino de entorno familiar. Entonces, debemos restituirle a la sexualidad su valor inherente de creatividad, de conjunción, de llegar a un altar de entendimiento, y eso se está perdiendo en nuestra sociedad por una serie de asuntos estrictamente fisiológicos y no
acompañados y aparejados con la espiritualidad que tiene la sexualidad. Y debemos aprender entonces a diferenciar, reitero, lo que es la sexualidad nimbada, complementada por valores de moral, de la ética, del afecto y del respeto, para juntar justamente lo que Soren Kierkegaard había demostrado que era una especie de castigo divino, de que estábamos separados hombre y mujer y que nos encontramos y formamos una unidad espiritual, corporal, familiar, etcétera, a través de la sexualidad como el advenimiento a un estadio superior, ¿no? Claro. Y pensando en este enfoque, Mancho, que hemos planteado, el centro queda vacío. ¿Cuál es la función del sexo en la inteligencia? ¿No? Entonces, ahí entiendo yo, hay otra figura del sexo, que ya no es reproducción ni tampoco es pura sexualidad. No es la sexualidad, no es la entrega, sino es el sexo como poder. Yeah. Entonces, usas el sexo como poder, ¿para qué? ¿No? Entonces, ahí viene ya todo un escenario, un abanico de varias cosas, ¿no es cierto? El sexo como poder, y viene todo ese drama social que se usa a las mujeres, ¿no? Para satisfacer, y en fin, ¿no? Y hay muchas, en la historia de la humanidad también, las divas, ¿no? Mata Hari, por ejemplo. Mata Hari, entonces, es la razón, el sexo como la poder. mujer es fatal, ¿no? Ahora, por ejemplo, Wilhelm Reich, un sexólogo, escribió Sexología y Revolución, pero hay otro que está soterrado y oculto, es Erich Fromm. Erich Fromm, que ha sido uno de los más proficuos divulgadores de lo que es la sexualidad como libertad, y la sociedad moderna aplasta eso, o sea, nos convierte solamente en hombres que debemos procrear, o en parejas que están en ese cometido, y hasta cosas realmente traídas de los pelos, ¿no? Con el crecimiento demográfico se habla muchísimo de planificación familiar, y entonces, ¿qué está manejándose como instrumento público eso de la planificación familiar? Canalizando la sexualidad y la reunión de personas solamente para evitar procrear indebidamente, tener partos no deseados de la adolescencia, etcétera, cuando uno debería educarse de tal suerte de encontrar en esa bella expresión las posibilidades de la mejora personal. Esa es la sexualidad. La sexualidad es un don divino, es una maravilla, siempre y cuando se use positivamente y se encuentre esa respuesta de la conjunción. Claro. Ahora, el sexo como poder genera un peligro. Por eso hay represión de la autoridad, básicamente de la autoridad eclesiástica, ¿no? Para que se haga educación sexual liberadora desde la niñez. Ahí se evita. ¿Por qué? Porque el sexo es liberador, como bien dice Erich Fromm, ¿no es cierto? Entonces, y cuando se reprime algo, a lo contrario que se espera, se desborda. Entonces ahí tenemos toda ese como llamado drama social de la trata de mujeres, por ejemplo. La trata de mujeres. Después bueno, es un conjunto de perversiones, ¿no? Bueno, llamémoslas así, hasta la pedofilia, etcétera, claro, que son desviaciones negativas, ¿no? Claro. Pero bueno, que ahora la ciencia está demostrando que esas inclinaciones no son perversión del ser humano, sino ensayos equívocos de la propia naturaleza, ¿no? Porque hay personas que no se excitan frente a una mujer o un hombre, sino necesariamente a unos niños y adolescentes, y no es su culpa. Eso está por demostrarse, pero estamos en este espacio de tanta liberación y tanta ruptura de fronteras y de tabúes y barreras, que bueno, de las sociedades modernas, de las cuales felizmente no podremos gozar nosotros, serán las que demuestren si esto es verdad o eso es una especie de ocurrencia o tendencias hiperliberadoras que enajenan la verdad intrínseca de la sexualidad. La sexualidad es un bien, es un tesoro, es una posibilidad de saber utilizarla bien. Y entonces ahí, Ismaco, yo creo que debe haber conciencia social respecto de lo que es la sexualidad, para poder enfrentar a través del disfrute de esta ganancia intrínseca, de este poder que tenemos,
enfrentando todos estos tabúes o estas malas tendencias, estas inclinaciones inadecuadas de la población, ¿no? Que está con turbulencia, con, bueno, acompañan a sexualidad con droga, con alcohol, con perturbación, etcétera, ¿no? Y con esas excitaciones colectivas que aparecen desde los Beatles, con Elvis Presley, que las mujeres se excitan con los movimientos, no obscenos, pero sí bastante provocativos de Elvis Presley de los años 50. Entonces, hay esos fenómenos que tienen que apañarse y nosotros, desde nuestra familia, como te interesa siempre recalcar, empezar a reeducarnos y darle el valor de trono, de cúspide que tiene la sexualidad en la formación de sociedad y cultura. Claro, no hay que malversar, claro, el sexo de uno. No hay que, digamos, el sexo al paso, cuando se hace muy cotidiano, ya no es sexualidad, ¿no? Ya no es ese goce liberador. Es un comercio nomás, pues. Y yo voy a insistir en que para que realmente el sexo sea liberador, debe ser educado desde la niñez, y se evita muchas cosas, ¿no? Básicamente las enfermedades que existen en esas relaciones apuradas, rápidas, etcétera, se evita la droga. Es decir, no se puede prohibir lo que es innato en la naturaleza humana, ¿no? En fin, por algo hubo también los hippies, ¿no? Por algo hubo los hippies, porque es una protesta frente a la opresión y a la represión, ¿no? Bueno, y se asoció pues siempre desde la famosa revolución del 68, claro, de los franceses, etcétera, la libertad intrínseca para el ser humano, enfrentándose a todo lo que significaba la imposición de poder, ¿no? En Europa y actualmente en la sociedad contemporánea con la sexualidad. En Woodstock, por ejemplo, esas grandes concentraciones humanas para mostrar que la gente necesitaba gozar de su sexualidad plenamente. Evitemos, obviamente, las distorsiones, las perturbaciones que toda esta clase de fenómenos de masividad y de reivindicación generan, pero valoremos siempre que la sexualidad debe estar aparejada con moral para que el disfrute sea pleno, sea de reconocimiento, de reconstitución, porque desde que nacemos tenemos esa libertad para hacer de esta sexualidad, del placer, un encuentro con nosotros mismos y con la satisfactoriedad de nuestra propia existencia, ¿no? Eso es central. Es básico, pero para eso, Nacho, la receta está enfrentar racional y con la firme voluntad, o sea, con la firme decisión a este sistema que nos encarcela. Este sistema que hace que el sexo sea utilizado para mantener poder. Ahí está la pornografía infantil, toda esa patología que hay. Bueno, el capitalismo conserva así su poder, ¿no? Ahora, es la misma conductas animales tienden también a cierta sexualidad. Por ejemplo, hay las danzas amorosas, las danzas del cortejo entre las arañas, entre los peces, entre las aves que se acercan, se aproximan y tienen una especie de danza especial. Eso se llama la etología que Konrad Lorenz tuvo y planteó. Entonces, encontremos en esas bellezas expresivas la propia posibilidad de autoinstruirnos y encontrar en esta potencia que es la sexualidad, una forma de realización, de enamoramiento y como dije al principio, del pudor, del rubor entre hombre y mujer, de encontrarse para ver si se pueden unir esos dos cuerpos a través de la espiritualidad corporal superior. Y estoy hablando de espiritualidad corporal o de corporalidad espiritualizada, que eso es parte de la sexología. Claro, Mancha, acabas de decir una cosa extraordinaria que me permite a mí decir algo. Yo creo que en la presidencia de nuestro país y su cortejo, el Poder Ejecutivo en la presidencia y todos los que están ahí alrededor, ¿no? Y el Congreso, yo creo que el 90% de esos que están ahí son reprimidos en su sexualidad. Por eso son perversos, idiotas, de todo, ¿no? Bueno, y entonces ahí tenemos un ejemplo nefasto. Ustedes han oído hablar de la mantis religiosa, ¿no? Es una especie de insecto que al momento que está copulando el macho, la hembra está recibiendo
procreativamente, no sexualmente, en el espacio animal de la procreación de sexo, está devorando al macho copulador. Entonces, eso es lo negativo y eso puede ser lo que está sucediendo en Palacio de Gobierno, ¿no? Los están devorando a todos aquellos que están gozando, ya no de la sexualidad, sino del poder evanescente que da el sexo y las cosas así de tentar y usufructuar ciertas ganancias eventuales, etcétera, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que hemos hablado, fundamentalmente recalcando que la sexualidad es un don y utilicémoslos diferente del sexo y con valores de conciencia respecto de que estamos manejando un tesoro que no lo hemos tenido que buscar porque desde que nacemos lo tenemos, ¿no? Bien, esta ha sido nuestra opinión sobre sexualidad, recalcando que estamos muy reconocidos a René Valderrama Sea porque parte de la formación académica en el curso que ella está dirigiendo y con unos alumnos diligentes se está introduciendo estas intervenciones que ya no solamente, que ya no van a ser los días jueves, sino por razones de locación, vamos a hacerlas los sábados por la noche. Bueno, nos vamos a nuestra anécdota, ¿no? Las anécdotas, sí. Agatha Christie. Agatha Christie es una escritora británica, considerada una de las máximas exponentes de la novela policíaca. Muchos hemos leído novelas de Agatha Christie, incluso he visto películas, ¿no? Su copiosa obra se manifiesta generalmente en el periodo que antecede a la Primera Guerra Mundial y está poblada de personajes emblemáticos como el detective Hércules Poirot y la astuta Miss Marple, ¿no? Residió temporalmente en Siria, en Irak, escenarios donde están algunas de sus obras. Escribió un centenar de novelas, intrincada trama que tuvieron gran popularidad. Muchas fueron llevadas al cine, adaptadas al teatro. En su extensa producción destacan El misterioso caso de Stiglitz, el asesinato de Roger Acrior, asesinato en Mesopotamia, Vivieron en Bagdad, Los elefantes pueden recordar, etc. Publicó además varias novelas de corte psicológico alejadas del género detectivesco, ¿no? Bajo el seudónimo de Mary Westmacott, Agatha Christie. La anécdota dice: la profesión dicta el gusto. Después de 12 años de feliz matrimonio con Agatha Christie, su esposo Archibald aprovechó una tranquila velada para confesarle, como quien no quiere la cosa, que se había enamorado de una mujer mucho más joven que ella y que quería el divorcio. Años después, recuperada del duro golpe, la novelista se casó en segundas nupcias con el arqueólogo Max Mayowan. A propósito de esta relación, afirmó: un arqueólogo es el mejor marido que una mujer pueda tener. Cuanto más envejeces, más fascinante te encuentra. Excelente, ¿no? Realmente. Y vamos a la segunda anécdota. Vamos a hablar, y en la biografía también vamos a hablar de él, pero esta es de Teodoro Núñez Rebasa. En la biografía también hablaremos de quién fue un personaje singular que estuvo en Puno por muchos años. Teodoro Núñez Rebasa era, aparte de un gran pintor, escultor, artista, era bohemio y era además gourmet, gastrónomo, y cocinaba extraordinariamente. Y entonces, en una temporada, llega a Puno el cónsul norteamericano y visita Puno, visita la corporación, y Andrés Romero Portugal, presidente de la corporación, le dice a Toto Núñez Rebasa: oye, Toto, cocina pues tus famosos tallarines a la boloñesa para invitarle al cónsul. Macanudo, le dice, yo lo hago, pero previamente unas 2 botellitas de whisky. Y efectivamente empieza a cocinar con el cura León y con Carlitos Barriga de Noriega, y hacen unos tallarines, unos espaguetis a la boloñesa de lenta cocción, de lenta maduración, casi 8 años, pasando las esencias de todos los ingredientes. Y entonces al final preparan con su esposa Violeta
una gran comilona en los altos de lo que actualmente es el obispado donde residía Toto Núñez Rebasa. Y bien, la gran mesa servida, humeante, y los aromas, a las esencias de la salsa a la boloñesa tan exquisitas, 8 horas de preparación, y se presentan a la mesa y se sientan todos y lo ponen en el lugar de honor al cónsul, y el cónsul dice: ¡Oh, no! ¡Talarines, por favor! ¡Tráigame ketchup! Y Toto, iracundo, violento, tremendo, que era, venía más de 1,90 m, le dice: Violeta, jala la comida y que se vaya este sinvergüenza. Imagínense ponerle salsa de ketchup a unos espaguetis a la boloñesa de 8 horas de preparación donde las esencias se decantaban paulatinamente. Increíble. Pero bien, esa ha sido nuestra anécdota sobre Teodoro Núñez Rebasa, el Toto Núñez Rebasa. Nos vamos a la biografía, ¿no? Sí, me toca biografía. Musiquita. Bien, esta biografía es justamente lo que les habíamos anticipado. Teodoro Núñez Rebasa, Toto Núñez, nació el 16 de agosto de 1931 en la ciudad blanca de Arequipa. Ahí, la blancura del sillar volcánico no obnubiló su vista ni su sensibilidad cultural, porque en los varios años que radicó en Puno, creó arte y vivió y sintiéndose puneño altiplánico, sin necesariamente adscribirse o mimetizarse con los mundos aymara o quechuas, que era un asunto étnico que lo tenía sin cuidado. Fue un puneño nacido en Arequipa que amó color, paisaje y el temperamento creativo de muchos de los puneños que trató y de los cuales fue habitué. Él, por ejemplo, hizo ese mural en el Teatro Municipal con metales blancos, que no sé por qué desdichada iniciativa le pusieron colorenes, colorinetes, etcétera, y lo desfiguraron totalmente. Pero una de sus obras cimeras fue la creación al fresco del mural de la historia de la medicina en el Perú, el fresco más grande que tiene el Perú respecto de ese tema, de 135 metros, que ahora por incuria, que es esa negligencia de falta de personas que tienen poder, pero que no tienen sensibilidad y son negligentes, se está ahí arracimado, etcétera, no está bien tratado, no es un lugar de concurrencia y de espacio para que la gente pueda entenderla. Entonces, Toto Núñez creó eso durante mucho tiempo, 2 años. ¿Y cómo fue solventado los requerimientos de Toto Núñez? A través de la erogación de los trabajadores funcionarios de salud que dieron de su bolsillo los viáticos a los que eran merecedores. Esa historia del mural de la medicina peruana es magnífica y ahora está en el auditorio de la Dirección Regional de Salud que lleva el nombre de Carlos Cornejo Rosselló Vizcardo. Pues bien, Toto Núñez tuvo inclusive entripados con gente porque él era un activo propulsor de las ideas de Velasco de nacionalismo y de reivindicación, más allá de la satanización que se ha hecho años después respecto de su trayectoria, especialmente para el caso en muchos aspectos doloroso de la reforma agraria, que significó restituir propiedad a los campesinos, pero también destruir la estructura productiva de nuestro departamento, porque había producción y que por pocos años después se liquidó a través de la reestructuración democrática del agro. Pues bien, Toto Núñez falleció en Arequipa a los 70 años el 2001. Fue un personaje fulgurante, extraordinario. Medía 1,93 m en la temporada, como relata Arequipa el Día, el periódico que ha desaparecido. Fue tal su irascibilidad frente a un atropello que le perpetró un taxista de los carritos amarillos, esos pequeñitos, que agarró con su fuerza descomunal y sacó la puerta del carro. Un temperamental, un hombre especial que a mí me dijo, porque también era amigo a pesar de la diferencia de edades, me dijo: Hernán, yo he visto en un concurso de niños sobre pintura cómo los niños de Arequipa distinguían 7, 8 colores.
y los niños campesinos, aymaras y quechuas distinguían más de 25 a 30 matices de colores respecto del ambiente y del espacio que les estaban ellos viviendo. O sea, una potencialidad. Y un hombre tan sensible para Puno, tan querendón de Puno, tuvo que irse de Puno porque lo dijeron que se debía ir expulsado. Eso fue a mediados de la revolución de Juan Velasco Alvarado. Pues bien, Toto Núñez también hizo el trabajo de esa cristalografía que hay, los murales en vidrio, los vitrales, que ahora se exorna en el Palacio de Justicia de la ciudad de Arequipa. Toto Núñez Rebasa fue hijo de Teodoro Núñez Ureta, el gran muralista, que lo tuvo cuando tenía 19 años de edad, con una señora Benavente de 23 años, y ellos vivieron juntos toda su vida. En 1988 falleció Teodoro Núñez Ureta y su esposa en 1989. Un año de existencia, fue una unión espiritual muy especial, y Toto fue el primogénito, una persona que uno debería reivindicar para más o menos hacer conocer y no tengamos ese desconocimiento respecto de nuestras historias, de la vida que tenemos en los creadores que han sazonado de alguna manera la vida de Puno en sus aspectos artísticos, ¿no? Bien, esta ha sido la breve biografía de Toto Núñez Rebasa. Y aquí va una poesía de una extraordinaria poeta uruguaya, Juana de Ibarború, que la llamaron en los tiempos que ella era cantora, Juana de América. Y el poema está justamente vinculado a lo que hemos hablado, a la sexología, al amor, a la belleza que sale de la conjunción de dos parejas, de dos personas, ¿no? Dice, el poema es como la primavera. Un hombre enamorado le dice a ella, como una ola negra tendí tus cabellos sobre mis rodillas. Cerrando los ojos, tu olor aspiré, diciéndote luego, ¿duermes sobre piedras cubiertas de musgo? ¿Con ramas de sauce te atas las trenzas? ¿Tu almohada es de trébol? ¿Los sienes tan bellos porque acaso en ellas exprimiste un jugo pinto y espeso de moras silvestres? ¿Qué fresca y extraña fragancia te envuelve? Hueles a arroyuelos, a tierra y a selvas. ¿Qué perfume usas? Y riendo me dijiste, ninguno, ninguno. Te amo y soy joven, y huelo a primavera. Este olor que sientes es de carne firme, de mejillas claras y de sangre nueva. Te quiero y soy joven, por eso es que tengo las mismas fragancias de la primavera. Juana de Ibarború. Con esto terminamos el programa y les agradecemos hasta nuestra próxima reunión.